¿Qué tal, amigos? Hablemos de oveja. Hoy vamos a hablar sobre lo que viene en el semen del carnero, esa carga genética, ¿cierto?, que nosotros compramos y en el que invertimos con el objetivo de que esos genes a través de ese semen pasen a nuestro rebaño y mejoren las características productivas. Para eso vamos a hablar un poquito del ADN del ovino. Lo primero es decir que si nosotros pudiéramos estirar el código genético de un cordero o de una oveja, si lo pudiéramos sacar de la célula y alargar, ¿cierto? Este tendría más o menos un largo de unos 2 metros. Y en esos 2 metros estarían codificadas todas las características que puede tener una oveja, tanto en su forma como en su funcionamiento. ¿Cómo se organiza este ADN? Bueno, este ADN está organizado en 2 hebras. ¿Ya? Esa tirita larga de 2 metros tendría 2 hebras. Una hebra que es la que aporta el padre, así, y otra hebra que es la que aporta la madre. Y cada hebra está constituida por unas bases químicas que van en fila, como un código de barras, ¿ya? Y que cuando se juntan las 2 hebras, la del padre y de la madre, van formando pares de bases químicas, todas distintas, ¿ven? Y este doble código del padre y de la madre constituye un código único que es el del hijo, ¿ya? ¿De qué largo es este código? Bueno, se estima en unos 1.310 millones de pares de base el código completo, esos 2 metros. En esos 2 metros hay 1.310 millones de pares de bases constituidos por la hebra del padre y de la madre de cualquier cordero. Imagínense la cantidad de combinaciones posibles. Esto es lo que hace que prácticamente sea imposible que existan 2 corderos con un ADN idéntico, salvo en el caso de los gemelos, ¿ya? Entonces, en estos 1.310 millones de pares de base están constituidas todas las características, ¿ya? Ahora, algunas características de los ovinos están gobernadas por unos poquitos pares de bases y otras están gobernadas por un trozo más o menos grande de ADN, miles de pares de base, ¿ya? Y por lo tanto, esa cantidad de código que se necesita para gobernar una característica es lo que nosotros llamamos un gen. Por eso no todos los genes tienen la misma cantidad de código. Hay genes que tienen un par de pares de base y gobiernan una característica, y hay otros genes que requieren una gran cantidad, miles de pares de bases para poder gobernar una característica. No solo eso, hay algunas características que requieren más de un gen para ser gobernadas, ¿ya? Entonces, es muy importante en ese sentido entender que los genes en el fondo son un pedazo de código, un pedacito de esta hebra que está gobernando una característica, ¿ya? Se calcula que en la especie ovina hay aproximadamente entre 20.000 y 25.000 genes en el código. Es decir, hay 20 a 25.000 combinaciones de código que permiten gobernar distintos aspectos de las ovejas, ¿ya? Y aquí es muy importante comprender que si una hebra la aporta el padre y la otra hebra la aporta la madre, es muy importante, ¿cierto?, si esas hebras se parecen mucho o no se parecen mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque la forma en la que va a transmitir el carnero los genes hacia la descendencia es transmitiendo una sola de estas hebras, no las 2. La otra la va a poner siempre la oveja, ¿cierto? El 50% lo pone el padre, es decir, una de las hebras, la otra la va a poner la madre. Pero resulta que nosotros a partir del padre queremos que ocurran cosas en el cordero. Queremos que el cordero mejore. Queremos que el cordero se parezca al padre, pero el padre va a aportar solamente una de las hebras, no las 2. ¿Ya? Veamos cómo se produce esta transmisión de genes. Bueno, es evidente que los carneros transmiten sus genes a través del semen. Por eso nosotros cuando hacemos inseminación compramos semen congelado, o cuando hacemos inseminación directa hacemos con semen fresco, porque en el semen del carnero vienen sus genes. Ese es el vehículo a través del cual los genes van a llegar a la descendencia, ¿ya? Entonces, supongamos que yo tengo mi carnerito aquí, me pareció bonito este carnero y lo quiero usar. Entonces, este carnero, lo primero, ¿cierto?, que yo tengo que tener claro es que él, a través de sus espermios, le va a aportar a los corderos las características que él tiene, pasando por las ovejas, evidentemente. Entonces, yo miro a este carnero, a mí me gusta mucho sus características productivas, ¿cierto? Pero tengo que tener claro que él va a aportar su genética a través de los espermios y que en los espermios él va a aportar solamente una hebra de ADN y la otra la van a aportar las ovejas. Entonces,
¿Cómo se van a producir estos espermios? ¿Cómo se producen los espermios? Bueno, nuestro carnerito, ¿cierto? En su ADN tiene una hebra del padre y una hebra de la madre. Vamos a dejar en rojo la hebra del padre y la hebra de su madre. ¿Por qué me estoy preocupando tanto de quién es su padre y quién es su madre? Bueno, porque esa es la genética que vamos a transmitir. La genética que él tiene no es de él. La mitad se la aportó su madre y la otra mitad su padre. Entonces, él lo que va a hacer para producir los espermios es reducir a la mitad la cantidad de ADN que tiene aquí. Dicho de otra manera, él va a separar las hebras de su ADN y solamente va a poner una de ellas en cada uno de sus espermios, porque él le tiene que transferir a los hijos una hebra de ADN, no las dos. Y aquí tiene dos, una del padre y una de la madre. ¿Ya? Entonces, en alguna etapa, antes de formar los espermios que están acá, él va a fusionar estas hebras y las va a transformar en una sola. Entonces, aquí al final nosotros podemos ver los espermios y podemos ver que los espermios que van a salir de este carnerito no son ni blancos ni rojos. Algunos son blancos, otros son rojos y otros tienen una fracción del ADN de su padre y una fracción del ADN de su madre, y una fracción del ADN de su padre y una fracción del ADN de su madre. ¿Por qué? Porque hay una etapa intermedia en este proceso que se llama meiosis, donde se mezclan un poquito los genomas de sus ancestros. Es decir, las dos hebras de ADN que posee nuestro carnero se mezclan un poquito en el proceso de formar los espermios. Y eso quiere decir que él no le hereda a los hijos el ADN de su padre o el de su madre, sino que le hereda una mezcla del ADN que él tenía de su madre y de su padre. Les pasa una hebra, pero no es una hebra completa de las que él tenía de su padre o que él tenía de su madre, sino que las mezcla un poquito. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante esto? Porque si las mezcla y esas dos hebras son muy distintas, se produce mucha diversidad de genes en los corderos que van a nacer. Si esas hebras son muy parecidas entre sí, los corderos que van a nacer son más o menos parecidos, ¿ya? Por lo tanto, adquiere mucha importancia quién era el padre y quién era la madre de este carnerito. En este caso concreto, ¿cierto? Este carnerito es hijo de un carnero Texel y de una oveja Finnish. Y por lo tanto, lo que me va a salir a mí en los espermios de este carnero van a ser algunos, por ejemplo, este espermio de aquí va a tener más de un 50% de proporción Texel y una 40% de proporción Finnish. Este va a ser totalmente Texel, este va a tener más Finnish que Texel y este va a ser totalmente Finnish. Y eso que aquí estoy poniendo 4 espermios. Un carnero en una sola eyaculación genera millones de espermios. Por lo tanto, por el solo hecho de que el padre y la madre vienen de distintas razas, lo que voy a tener yo en el semen de este carnero es una gran diversidad genética y me van a salir todo tipo de hijos. Y es razonable que sea así. ¿Por qué? Porque el proceso de meiosis está hecho para aumentar la diversidad. Pero si este carnerito fuera hijo de un carnero Texel y una oveja Texel, las dos hebras de ADN se parecerían mucho y por lo tanto al recombinarlas el resultado serían 12 de genes más o menos similares en cada uno de los espermios. Y por lo tanto la diversidad genética que se genera en la siguiente generación es menor. Por eso que los hijos de carneros de raza con ovejas de raza se parecen siempre a sus padres. En cambio, los hijos de carneros híbridos, de carneros sintéticos, de carneros que vienen de 2 razas o de 3 razas o de 4 razas, tienden a salir descendencia desordenada que no necesariamente son lo que uno vio en el corral y que es lo que uno quiere tener en términos de producción. Bueno, queridos amigos, espero con esto haberles ayudado a aclarar algunos temas o refrescar algunos temas sobre la genética que viene en el semen de los carneros. Si eso es así, denle un me gusta al video, suscríbanse al canal y compártalo porque siempre hay otra persona a la que esto le puede servir. Por mi parte, eso es todo. ¡Saludos!